Bueno, realmente fue a justificar por qué había tomado la decisión de romper el orden constitucional al destituir al fiscal, a la Corte Suprema de Justicia y eliminar a una serie de jueces, ¿verdad? Es una justificación a su política pública se traduce en lo que es el régimen de excepción, ¿verdad? El régimen de excepción debería de ser eso, un régimen de excepción, no una política pública en sí, sino parte de esta. Pero además, ¿qué vamos a hacer ahora con el Plan Control Territorial, ¿verdad? Con la sexta fase del Plan Control Territorial, el tema es, vamos a continuar solo llevando gente a la cárcel, diciendo, uy, me equivoqué, ya saqué a 7,000, disculpen, o qué vamos a hacer, porque yo comparo el tema de del plan del régimen de excepción con la mascarilla que nos poníamos nosotros cuando descubrimos la pandemia, ¿verdad? No nos queríamos acercar a nadie y andábamos con la mascarilla las 24 horas del día. Eso es el régimen de excepción. Tenemos que buscar una nueva normalidad en el país en cuanto al tema de seguridad. Y el régimen de excepción debe irse desarticulando poco a poco, porque la seguridad debe estar en manos de quien debe estar por un tema constitucional, y ahora estamos en un tema extraordinario. Si queremos llegar a ser como Canadá en los niveles de seguridad, entonces tenemos que hacer eso, porque Canadá tiene un país muy seguro, sus ciudadanos pueden vivir en un país con tranquilidad, sin régimen de excepción. Entonces, ¿cómo vamos a transitar ahí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ver los otros temas que no se hablaron en Naciones Unidas, ¿verdad? Porque si recordamos, el tema principal de esta asamblea es el tema de salud. ¿Cómo vamos a ver los otros aspectos? Y en el tema de salud, por ejemplo, el sistema de salud del salvadoreño está en la unidad de cuidados intensivos. No hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeras, no hay medicamentos, tenemos una red de hospitales deprimente. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esos problemas? ¿Cómo vamos a solucionar el tema de la seguridad y soberanía alimentaria en este país? Que estamos a punto de una hambruna, ¿verdad? Porque no somos autosostenibles en el tema alimentario. ¿Cómo vamos a garantizar que los pequeños productores agropecuarios puedan abastecer a la población salvadoreña? ¿Cómo vamos a hacer para que el sistema educativo mejore, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar empleo en este país? Somos uno de los países que no le gusta leer a la gente. Vamos a tener una biblioteca que la gente no va a llegar a leer, porque aquí los jóvenes nuestros no leen ni en papel, ni en la pantalla, en la computadora. ¿Cómo vamos a ir mejorando las competencias laborales de los trabajadores para generar empleo? ¿Cómo vamos a traer inversión al país? Esos son los temas que realmente a la población en este momento más le preocupan, porque la seguridad ya la tenemos garantizada, pero de nada me sirve a mí estar seguro en mi casa aguantando hambre sin trabajo. Esos son de los temas que quedó a deber en la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Y considera usted necesario reformar la ley de probidad para que? Yo sí creo que la ley de probidad debe ser no reformada, sino que hecha una nueva ley de probidad que garantice que realmente los funcionarios públicos al inicio y al final de su ejercicio transparenten sus cuentas para que se pueda ver que no ha habido mala administración de los fondos que han administrado, si es que los han administrado. El tema aquí es la voluntad política que pueda haber por parte de la Asamblea Legislativa actual o la futura, ya que este tema de probidad se ha venido hablando en innumerable cantidad de ocasiones en diversos gobiernos y nunca se ha logrado concretar una ley de probidad, ¿verdad? Y es porque no les gusta a los funcionarios públicos que se les cuenten las costillas. Y aquí entra la Corte de Cuentas a relucir también, que necesitamos una nueva estructura de una Corte de Cuentas. Necesitamos una Corte de Cuentas proba realmente que garantice que los funcionarios administren bien los fondos, ¿verdad? Porque el problema es que si la Corte de Cuentas no les cuenta las costillas a los funcionarios en el manejo de los recursos, después les dan finiquitos expresos, ¿verdad? Porque no hay juicios de cuentas. Entonces, tiene una correlación la Corte de Cuentas con el tema de la ley de probidad, pero yo sí creo que las dos instituciones deben de ser reformadas totalmente. Y Acción Ciudadana precisamente mostraba un documento en el cual alrededor de 15,000 funcionarios no fecha siguen sin presentarlos y siguen fungiendo dentro de estos espacios públicos. ¿Frente a qué está El Salvador entonces, si no se están revisando estos informes? Es que es un poco el tema de
que como los mismos que legislan son los mismos que la tienen que presentar, no tienen ningún interés, ¿verdad? No tienen ningún interés en mostrar transparencia. No hay nada que los obligue, ¿verdad? Como por ejemplo que sean destituidos de su cargo en caso de que en un periodo determinado, en los primeros 90 días después de la toma de posesión de su cargo, queden destituidos si no han presentado su informe, ¿verdad? Ahí está también el tema de cómo se depuran los informes, si son únicamente los informes de los políticos que se interesan deshacerse de ellos, los que se analizan y los que se dice que ha habido enriquecimiento ilícito, o se van a analizar todo, ¿verdad? Esa es una situación ya interna que la Corte Suprema de Justicia debe de analizar con la gente de probidad.